Soy el doctor Boris Medina. Me ha invitado a la sociedad para poder moderar este webinar, del cual estoy muy honrado por esto. Estamos hablando del jueves 11 de marzo del 2021. Hoy, segundo jueves de marzo, segundo jueves de todos los años, y como todos los años, la idea es, diremos así, conmemorar el Día Mundial del Riñón. Lamentablemente lo estamos haciendo dentro de un mundo de pandemia, de un mundo de verdad de tristeza, de encerrona, de enclaustramiento, y no nos permite llegar a los pacientes como si fuese nuestra idea en forma primaria. Siempre ha sido todos los años de llegar al Día Mundial del Riñón. Hoy día lo vamos a hacer, lo estamos haciendo a través de, entre nosotros, vamos a recordar un poco el de nosotros para poder ver qué medidas o qué intervenciones podemos hacer para poder llegar a la comunidad durante todo este año y de alguna manera ayudar a prevenir la enfermedad renal crónica. Y hoy día tengo el honor, como le digo, de estar en esta mesa muy bien acompañado con el presidente de nuestra sociedad, doctor Mario Encinas Arana, el doctor César Loza Arunavis, que nos va a dar la presentación. Como panelistas tenemos a la doctora Isis Cialer, la presidenta de la filial norte, al doctor Alexander Gómez, presidente de la filial sur, y nos está acompañando la doctora Rosana Chaud, que es gran amiga nuestra, gran colaboradora de la sociedad, pero ahora está, diremos, afrontando desde el fondo FISAL, gran parte, gran apoyo que nos va a brindar, y espero tener algunas palabras o opiniones a partir de ello hoy día. Igualmente nos está acompañando el doctor Rodolfo Zavala, miembro de nuestra junta directiva. Sin más demora, le voy a dejar el paso a las palabras de bienvenida de nuestro gran presidente Mario Encinas Arana. Doctor Mario, el público es suyo. Buenas noches. En primer lugar, a nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Nefrología y a nombre de la sociedad misma con todos sus miembros, es para nosotros un honor participar en el Día Mundial del Riñón, que se inició ya desde el año 2004 y cada año ha tenido un lema en particular. Este año el lema es salud renal para todos en todas partes, viviendo bien con la enfermedad renal. Como lo ha señalado el doctor Boris Medina, estamos atravesando momentos difíciles. El tránsito de nuestros pacientes renales se ha dificultado más aún con la pandemia. La enfermedad misma, las dificultades para poder establecer un tratamiento adecuado en las diferentes modalidades en las cuales nuestros pacientes tienen que continuar recibiendo su tratamiento, tanto en diálisis peritoneal como en hemodiálisis o trasplante, ha conjugado una serie de dificultades, tanto para los pacientes, sus familias, y también recordar a nuestros médicos, los nefrólogos, que han estado también batallando contra todas las dificultades y siempre, junto con el personal de salud, cerca del paciente, tratando de brindar el tratamiento y poner su mejor disposición para poder seguir luchando en esta pandemia que todos esperamos y esperemos que termine pronto. Es el deseo nuestro en este momento hacerles llegar una cordial bienvenida y vamos a iniciar la actividad con una ponencia del doctor César Loza Munarriz, quien ha tenido a bien acompañarnos en intervenciones básicas en la comunidad para la prevención de la enfermedad renal crónica. Y como ha mencionado ya el doctor Boris Medina, tenemos la suerte de contar con distinguidos profesionales que van a dar y van a fortalecer con su experiencia todo lo relacionado a este Día Mundial del Riñón. Sin más que decir, le damos la bienvenida y doy pase al doctor Boris Medina para continuar con la presentación, y muchísimas gracias a nuestros conferencistas y panelistas e invitados por el realce que van a dar a nuestro Día Mundial del Riñón, 11 de marzo del 2021. Muchas gracias. Gracias, doctor Mario, de verdad, y me había, nos ha recordado de que esta es nuestra primera, una de las primeras actividades de su gestión, y desde ya le deseamos toda la suerte
los éxitos del caso para su gestión. Tenemos para este webinar al doctor César Loza. Todos lo conocen, pero de todas maneras hay que volver a darle algunos puntos de su gran currículum. Él es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es nuestro past presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, ¿no? Y también es partícipe del Comité de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud. La modalidad de ahora, este es un webinar, por lo tanto el doctor César Loza va a tener una media hora para exponernos el tema. Seguidamente vamos a tener la participación de nuestros panelistas, en forma breve, 5 minutos cada uno, y las preguntas que nos hagan nuestros cordiales asistentes, por favor, pueden hacerlos a través del chat y iremos tratando de recolectar todas las preguntas para poder resolverlas en la medida que podamos. Y Julio, no sé si le puedes dar el compartir al doctor César Loza. Doctor César Loza, muy agradecido por su presencia y estamos a su entera disposición. Muy honrosos de tenerlo en nuestros televisores, en nuestras pantallas. Gracias. Gracias, Boris. Por favor, doctor, ¿podría ponerle en modo presentación? Muy bien. Ok, gracias. Buenas noches a todos, colegas. Gracias a Mario por la invitación. Bueno, se me encargó a revisar este tema. Se titula Intervenciones básicas en la comunidad para la prevención de la enfermedad renal crónica. Bueno, revisando este tema, pues, este tipo de intervenciones que hay que realizar en la comunidad, ¿a quién le corresponde, no? Pues, en realidad, pues, esto le corresponde al gestor, ¿no? Le corresponde, pues, esta es parte de una política de salud, de gestionar, implementar intervenciones básicas en la comunidad. Y somos nosotros los nefrólogos, pues, los que tenemos que participar también, ser parte de estos equipos, ¿no? Para poder tratar de efectivizar las intervenciones más elementales que podemos hacer en la comunidad. Ahora, ¿por qué es importante estas intervenciones? O sea, ¿cuál es la razón de realizar intervenciones como parte de las políticas de salud del Estado, ¿no? Estas intervenciones, pues, ojalá que algún día sea parte de un plan de salud renal integral que se pueda gestar como política de salud en el Perú. Ojalá que eso sea pronto, porque hay muchas razones. Y también hay cierta urgencia de que debemos implementar en el país algunas intervenciones que son elementales. Entonces, ¿por qué razón tenemos que implementar estas intervenciones? Fundamentalmente es para prevenir, para poder reducir la carga de enfermedad que representa la enfermedad renal crónica en el Perú. Esa es la razón. O sea, si no hacemos intervenciones tempranas, cada día, todos los años que vienen, nos va a abrumar la demanda, ¿no? La carga que significa la gran cantidad de pacientes que van a acudir a las emergencias, van a tener que, van a colapsar los sistemas, ¿no? Antes de la pandemia, los servicios para atender ya a la demanda de pacientes con enfermedad renal crónica, en la realidad, en la práctica, estaban colapsadas. Entonces, ¿por qué razón? Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. Este es el iceberg, ¿no? Que ya Boris en la mañana lo explicó muy bien también. Fíjense, en Estados Unidos, en la base de esta pirámide, hay pacientes con riesgo, con falla renal crónica, que son 20 millones. Y luego están los pacientes que tienen una creatinina más de 1.5, 6 millones. Pacientes con creatinina mayor de 2, 800,000. Pacientes con creatinina mayor de 4, 500,000. Y pacientes que están en diálisis son 330,000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la práctica?
¿Qué es lo que estamos viendo? Estos pacientes, la punta del iceberg, ¿no? Eso lo dijo muy claro en la mañana la presentación Boris, ¿no? Y la otra razón es pues que la enfermedad renal crónica es una enfermedad epidémica. Fíjense, 850 millones de personas en todo el mundo tienen enfermedades renales por diversas causas. Y fíjense la cantidad de muertes que produce. 2.4 millones de muertes por año. Es similar a los muertos por la pandemia COVID, ¿no? Y es la sexta causa de muerte en más rápido crecimiento en todo el mundo. La prevalencia global es de 11 a 13%. Esta cifra la estamos dando a cada rato. Bueno, y hoy día me llegó una comunicación después de la conferencia en la mañana que si esta cifra de 11 a 13% es una cifra real. Entonces digo, eso está publicado y se conoce, eso está definido, ¿no? Esta cifra de la prevalencia. Entonces, por esta razón, si ustedes se dan cuenta, pues la enfermedad renal crónica es una carga global, es carga de enfermedad a nivel global. Y cuando yo hablaba de la prevalencia, mucha gente dice, pero eso es un estimado que se ha hecho en Estados Unidos a través del estudio UNANE, sí, pero fíjense, en muchos países del mundo las prevalencias son altísimas. Obviamente, acá está la edad, y fíjense cómo va aumentando la prevalencia según la edad. En pacientes mayores estamos hablando de 35, 40%, ¿no? En gente joven, fíjense, menos de 6 años, 17%, 8.5%, son diferentes tasas de prevalencia. Ahora, nosotros, el Perú, no somos marcianos, ¿no? No creo que seamos diferentes a ellos. En general, en forma global, para la prevalencia de falla renal crónica, para mayores de 16 años estarían en 8.42%, con un intervalo de confianza del 5.45% hasta 11.38%. Y en mayores de 33 años sería 25%. 25% de la población mayor de 33 años, o la cuarta parte de la población, tendría algún grado de insuficiencia renal. Este es un problema, ¿no? Además, fíjense, la cantidad de pacientes que estarían en estadios tempranos, ¿no? Es bien alta. Y la cantidad de pacientes que tenemos en estadios 5 en diálisis y trasplante es pequeñísima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta cantidad de pacientes que hay acá? ¿Y por qué llegan tan poquitos hasta acá? Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho, pero en realidad es que esto de acá es causa de muerte y mortalidad. Es causa de mortalidad por complicaciones cardiovasculares. El 75% de las muertes por accidentes cerebrovasculares y infarto, ¿no? Tiene compromiso renal. Por eso que esto se cae así, pues se cae, ¿no? Se cae así. O sea, poquitos llegan. Yo diría que llegan a pocos afortunados acá a diálisis. Además, fíjense, la insuficiencia renal produce muertes prematuras. Además, produce discapacidad. Cuando nosotros sumamos los años perdidos por muerte prematura y sumamos los años, más los años que va a vivir la gente una vez que tiene insuficiencia renal con discapacidad, eso se llama carga de enfermedad. O sea, la enfermedad renal es la 15ª causa de carga de enfermedad. O sea, es una enfermedad importante que produce años perdidos por muerte prematura y años viviendo en discapacidad. Ese es un problema, ¿no? Fíjense, en los países de ingresos altos, las enfermedades renales es causa importante de muerte, fíjense, en los países ricos. Entonces, la enfermedad renal crónica, pues, se está convirtiendo en una pandemia. Hace 10 años atrás salió un artículo en New England, decía, la próxima pandemia. Eso le decían a la enfermedad renal crónica, ¿no? Bueno, el otro problema de la enfermedad renal crónica es sus costos. Fíjense, representa 6% de los gastos de salud en salud. Bueno, esta Rosanita Chaut, ella de repente sabe, pero yo estoy seguro que se llevan más del 100% del presupuesto que asigna el FISAL, que le dan al FISAL, se va para diálisis, ¿no? Y hoy en la mañana escuchamos a Roxana,
todo el trabajo maravilloso que está haciendo el FISAL, ¿no? Para poder enfrentar esta enfermedad en fase terminal. Lamentablemente, en el Perú no tenemos datos de prevalencia reales, no tenemos datos de incidencia. Esos datos sí lo tiene Salud, porque tiene un sistema bien estructurado, pero en el Ministerio de Salud es difícil por dos razones fundamentales, creo. O sea, no podemos tener idea de los aspectos epidemiológicos globales de la enfermedad crónica en Perú por dos razones fundamentales. Es que no tenemos un plan de salud renal como política de salud. Y segundo, hasta ahora el registro de diálisis y trasplante está en una espera, en una revisión crónica por parte de los funcionarios de salud, del Ministerio de Salud. Y para mí, honestamente, me parece que los funcionarios del Ministerio de Salud son insensibles a este problema. Eso es lamentable. Esto es un poco los datos actualizados estimados de la prevalencia de la enfermedad renal crónica en el Perú, actualizado con los datos recientes. Acá tenemos, por ejemplo, el Seguro Integral de Salud atiende al 73% de la población, el Salud al 25% y las Fuerzas Armadas y Policía 2%. Acá está la población. En total en el Perú tendríamos 32 millones de habitantes, ¿no? Pero fíjense cuántos pacientes, según este porcentaje, la prevalencia 13.07% que recomienda el NANES, ¿no? Tendríamos 4 millones, más de 4 millones en estadio 3 y 4, prediálisis. Y si vemos acá, si tenemos 4 millones, más de 4 millones en prediálisis, deberíamos tener 32.626 pacientes en diálisis. Fíjense, Chile, que tiene menos habitantes que nosotros, tiene en estos momentos casi 25.000, 28.000 pacientes en diálisis. Argentina tiene como 50.000, ¿no? Y nosotros con la justa estamos llegando ahorita a 18.000, fíjense. Chile, que tiene más habitantes, tiene 25.000 y nosotros tenemos 18. No, deberíamos tener 32. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la brecha. La brecha, por ejemplo, en el Ministerio de Salud a cubrir, o sea, el CIS tendría que cubrir a 23.000 pacientes en diálisis. Está cubriendo en estos momentos a 5.984 pacientes. Esta es la brecha. Y Salud está por encima de su estimado. Tiene más de 3.400, más de 3.000 pacientes en exceso. Obviamente la Fuerza Armada tiene un poquito una brecha muy pequeña, pero es bastante pequeña. En conclusión, en el Perú habría una brecha de 4.537 pacientes que no sabemos. No sabemos. ¿Por qué no están recibiendo diálisis? ¿Será por falta de acceso? ¿Será porque se están muriendo? ¿Será porque se están dializando en las zonas rurales, o están en las zonas rurales? ¿O es la población, no sé, pues, población que no tiene acceso a los servicios? Y ahora que tenemos a los migrantes, que tenemos 1 millón de migrantes, ya se imaginan ustedes que las brechas se están cada vez ampliando, ¿no? Y este es un dato que es importante. Y en el ejercicio que hicimos en el año 2015 es muy similar. La tendencia es muy similar, ¿no? Obviamente, en el año 2015 el CIS financiaba a 2.000 pacientes. Ahora está por 6.000 pacientes, ¿no? Esto también es otra forma de mirar el problema de la enfermedad renal crónica, ¿no? Esto es lo que el sistema lo ve, fíjese. Esto, o sea, lo que estaríamos viendo en el Perú sería esto. Y esto es lo que no estamos viendo, ¿no? Acá están los pacientes en diferentes estadios prediálisis, que es el 13%. Y estos son los pacientes en diálisis, que es 0.10%. Acá están los pacientes financiados por FISAL, en hemodiálisis crónica 5.595, en diálisis peritoneal crónica 348, trasplantados 41, sale 5.984. El 84% de estos pacientes están en las IPES privadas y el 16% en las IPES públicas. Y estos son por salud. 9.000, casi 10.000 pacientes están en hemodiálisis crónica, 1.484 en diálisis peritoneal crónica
y se han realizado 155 trasplantes. En el año 2020 estamos hablando, ¿no? Y tendría 11.638 pacientes en terapia de reemplazo renal. Igual, el 63% son atendidos en las IPES privadas y el 30% en las IPES públicas, ¿no? Y esto sería en el Perú. En hemodiálisis crónica habría 16.000 pacientes, 1.800 en diálisis peritoneal y 196 trasplantados, ¿no? Total habría 18.089. Igual, el 68% en el Perú son atendidos en las IPES privadas y el 32% en las IPES públicas. Y estas serían las tasas por millón de población. Acá está la tasa de reemplazo renal por millón. En el Perú habría 554 pacientes por millón de población en terapia de reemplazo renal. 296 por millón serían pacientes estarían financiados por el SIS y 1.420 pacientes en el salud estarían financiados por el salud. Si nosotros vemos esta tasa de 1.420 de salud, es similar a los países desarrollados, es similar a la cobertura en los países que tienen cobertura completa total. Por ejemplo, en Japón, Taiwán y varios países de Europa. El mismo Chile, ¿no? Es muy cercano a esta tasa de 1.400, más de 1.000 por millón. Son las coberturas que dan los países que tienen más recursos. Entonces, en salud ha superado eso, ¿no? Porque el sistema, la estructura de atención de salud en realidad es bastante buena, ¿no? En este aspecto. Pero está claramente, pues, que el sistema todavía tiene una brecha, ¿no? Y fíjense, para hemodiálisis está lejos de diálisis peritoneal. Fíjense, en diálisis peritoneal estamos en 56 pacientes por millón. Bastante bajo. Creo que estamos perdiendo muchas oportunidades con diálisis peritoneal. Deberíamos incentivar más la diálisis peritoneal a nivel nacional, sobre todo para los pacientes de las zonas rurales. Y ahora más que nunca, de repente a la tercera edad, mucha población por el tema de la pandemia, porque mucha gente que está en hemodiálisis tiene que desplazar a los centros de hemodiálisis con alto riesgo de contaminación, va a un sitio donde la gente está aglomerada, sin nada, entonces altísima probabilidad de contaminación. Pero si estos pacientes estuvieran en diálisis peritoneal en sus hogares, creo que se reduciría el riesgo de contagio, ¿no? Y la otra opción sería, pues, implementar hemodiálisis domiciliaria, ¿no? Un programa de hemodiálisis domiciliaria para poder enfrentar este tema de la pandemia. Y creo que este tema de hemodiálisis domiciliaria es una iniciativa que ya se está hablando mucho en algunos países, ¿no? Y fíjense, ni hablar, pues, la tasa de pacientes por millón de trasplantados es muy baja, eso es lamentable, ¿no? Y fíjense cómo ha aumentado la prevalencia de pacientes en terapia de reemplazo renal desde el año 2014 al 2020. Fíjense, en el año 2014 teníamos 415 por millón, al 2018 aumentó en forma significativa, 590. Y obviamente el 2020 está en 554, se ha reducido un poquito. Posiblemente esto puede ser algún efecto de la pandemia, ¿no? Entonces, la prevalencia de hemodiálisis se ha incrementado en forma importante hasta el 2020. Pero fíjense, diálisis peritoneal, casi nada. Fíjense, casi nada. Esta tecnología sanitaria la estamos subutilizando realmente, ¿no? Obviamente el trasplante se está cayendo. Se ha caído el trasplante, ¿no? Se ha caído el trasplante tremendamente. Y este es un dato que está publicado en el Lancet, donde más o menos dice lo mismo, fíjense. La cantidad de pacientes que en teoría en Perú, este es del año 2017, habrían perediálisis, más de 2 millones. Y este sería por 100.000, 7.221 pacientes por 100.000. ¿No? Y ha incrementado, desde el año 90 al 2017, ha incrementado en un 3.3%. O sea, lo que nos está diciendo es que la prevalencia de pacientes con falla renal crónica se está incrementando. Y eso es universal, ese incremento es universal, ¿no? Y fíjense las muertes. En el año 2017 habrían muerto 5.287 pacientes a consecuencia de la enfermedad renal crónica, que representa un 16.9 por 100.000. Pero ¿qué sucede? La tasa
la tasa de mortalidad se ha reducido del año 1990 al 2017 en 24%. Se ha reducido la mortalidad. Fíjense, en esos 20 años, vamos a decir 20 o 25 años, se ha reducido tremendamente la tasa de mortalidad por enfermedad crónica. En algunos países, como ustedes ven, en otros países se ha incrementado, pero en Perú se ha reducido en 24%. Y esta es una explicación. La explicación es que recién del año 2008, más o menos 2010, se empezó a dar tratamiento gratuito a los pacientes. O sea, recién los pacientes del Seguro Integral de Salud o del Ministerio de Salud Público recién empezaron a tener acceso financiado por el Estado a terapia de diálisis. Entonces yo creo que esa es una explicación de esta importante reducción de la mortalidad, ¿no? Y creo que en este aspecto, pues, este es el trabajo de FISAL realmente, ¿no? Este es el trabajo del FISAL, ¿no? Y del Seguro Integral de Salud. Entonces, fíjense, si esos son los problemas con la enfermedad renal crónica, entonces, ¿qué nos queda? La prevención. O sea, tal vez la prevención sea un mecanismo que nos ayude, pues, a reducir la carga. Es importante empezar a intervenir tempranamente. Y fíjense acá, este es el modelo conceptual de la enfermedad renal crónica, que todos ustedes lo conocen. Acá es cuando una persona tiene función renal normal, o sea, está sano. Acá un sujeto es sensible al daño renal, ¿no? Está en riesgo de tener daño renal. Acá el sujeto ya tiene daño renal. Acá se cae la función renal terriblemente y rápidamente y llega a diálisis. Está acá. Y de acá, obviamente, el paciente puede vivir en diálisis, ¿no? Un tiempo. Y tiene, obviamente, mayor riesgo de morir, ¿no? Pero este paciente también tiene la posibilidad, estando en diálisis, ¿no? Lo que podemos hacer por ellos, ¿no? Es regresar un poquito por acá, pero con el trasplante renal. Tenemos una opción ahí. Entonces, cuando hablamos de prevención de la enfermedad renal crónica, si bien es muy importante intervenir acá, es muy importante acá, pero también no debemos descuidar el tipo de prevención, las intervenciones de prevención acá y acá, antes de llegar acá también. Y acá también. Es muy importante, todo tipo de prevención. Acá, en el paciente con falla renal crónica terminal, ¿qué es la prevención? Es, pues, darle una calidad de vida adecuada, darle el chance de trasplante, darle la posibilidad de trasplante. O sea, a nuestro paciente tenemos que darle el chance de trasplante, ¿no? Pero con esa tasa de trasplante, la verdad, ¿qué chance le damos a los pobres, ¿no? ¿Qué le vamos a ofrecer a los pobres? Entonces, fíjese, acá están los diabéticos, hipertensos, los pacientes, los prostáticos, los obesos, ¿no? Que son susceptibles a daño renal. Acá están ya los pacientes que ya tienen nefropatía diabética, que ya tienen nefropatía hipertensiva, que ya tienen nefropatía obstructiva o ya tienen alguna nefropatía secundaria a la obesidad. Acá ya están los pacientes acá, hay que preparar al paciente para terapia de diálisis, trasplante renal acá. O sea, ¿qué significa eso? Que el paciente, pues, la preparación significa que debemos prepararlo, oye, bien nutrido, paciente que no llegue desnutrido. Muchas veces, a veces nosotros hacemos intervenciones así desesperadas, aumentando grandes dosis de inmunosupresores, corticoides, y la verdad que ya destrozados a diálisis. Y en la diálisis, obviamente, su mortalidad es alta. Entonces, en ese gap, en ese estrecho, antes de ingresar a la diálisis, hay que cuidar al paciente, que llegue a diálisis en buenas condiciones. A veces uno hace muchas intervenciones en tratar de retrasar el ingreso, pero muchas veces eso tiene serias consecuencias, que el paciente llega devastado a diálisis y su sobrevida es demasiado corta, ¿no? Pero fíjese, ¿y qué hacer acá? En las personas normales, parece mentira. Yo siempre he dicho, debe haber médicos especialistas en personas sanas, en personas que no tienen nada. Porque también hay que ser ahí donde se hace la prevención. Creo que
los mayores éxitos de una medicina preventiva es ahí. Y yo estimo que las acciones, las intervenciones que podemos hacer en las personas normales son baratas y encima son bien efectivas, como lo vamos a ver después, ¿no? Esto es para que ustedes vean, recuerden un poco la tasa de filtración glomerular, ¿no? Los estadios de la enfermedad renal crónica. Y acá hay estadio 1 que dice tasa de filtración glomerular mayor de 90. O sea, ese paciente que tiene una tasa de población mayor de 90 no significa que está bien. En el estadio 1 significa que ya tiene daño. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, acá lo que está pasando, una forma de empezar el daño es la hiperfiltración. Esto pasa en los diabéticos, empiezan a hiperfiltrar. Y la hiperfiltración es el estadio inicial, vamos a decir, del daño estructural del riñón y el diabetes. Entonces tengamos cuidado con ese concepto que digamos que más de 90 signifique que su función renal está normal. O sea, una forma de mirar, de valorar la enfermedad crónica es mirando pues la caída de la tasa de filtración renal y también mirando pues este indicador de daño estructural. La albúmina, ustedes lo saben, ¿no? Es un indicador importantísimo de daño estructural. Y también tenemos acá, por ejemplo, cuando es medir la microalbuminuria, es importantísimo, ¿no? Ya la presencia de microalbuminuria significa que ya desencadenó el daño, ¿no es cierto? ¿No? Y por eso que muchas veces a nuestros pacientes tenemos que estratificarlo en este cuadro acá. Por ejemplo, el amarillo, el naranja, el rojo ya pues ya son pacientes de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el naranja y el riesgo alto. El naranja ya es un paciente que está acá y es de riesgo alto para fallar en la crónica. El rojo ya es altísimo, ya. Estos pacientes ya se tienen que preparar para diálisis. Los amarillos, obviamente, el riesgo es moderado. Acá se puede, en el amarillo, en el naranja, tendríamos que hacer actividades de todas intervenciones para retrasar la progresión. Pero, ¿qué hacemos en este verde? En este verde, fíjense, puede que no haya microalbuminuria, o sea, no tiene microalbuminuria, pero su función renal está, fíjense, puede estar hiperfiltrando o puede estar ligeramente disminuido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este paciente? Este paciente, para fines prácticos, ya tendría daño renal estructural incipiente. Entonces, este paciente que está acá, tenemos que cuidar. Tenemos que hacer intervenciones acá para hacer que no progrese. Y también recordar un poco la ecografía, que es un instrumento tan sencillo que muchos de los nefrólogos ya lo hemos aprendido a manejar. Hay varios nefrólogos que son ecografistas renales, ¿no? Y ese es un buen negocio actualmente. Con la ecografía renal podemos detectar tempranamente, fíjense, enfermedad renal crónica, pero sobre todo enfermedad renal crónica cuando la etiología de la enfermedad renal crónica es una glomeropatía primaria, ¿no? Pero no nos ayuda, por ejemplo, cuando tienen obstrucción de la vía urinaria, en diabéticos, en amiloidosis, no nos ayuda. Pero sí, en glomeropatías primarias nos puede ayudar a detectar tempranamente la enfermedad renal crónica. Hacer una ecografía, ¿no? Esto se puede hacer en cualquier lugar del país. Yo tengo un hijo que hizo su serum en las alturas de Moquegua y cuando llegó se dio cuenta que tenía un ecógrafo portátil, ¿no? Y con el ecógrafo portátil empezó pues a hacer ecografías renales, ecografías hepáticas, y me cuenta su anécdota de que encontró pues un paciente con riñón poliquístico, ¿no? En altura. Y fíjense, también es importante para hacer la prevención es tener claro algunos conceptos fisiológicos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente tiene una tasa de filtración mayor de 90? Cuando tiene mayor de 90, significa que esa función renal está hiperfiltrando. Y ahí empieza a perderse la reserva funcional renal, ¿no? Si el paciente se reduce su tasa de filtración glomerular a 689, y acá tiene problemas en el manejo de los cationes divalentes, fíjese.
Y fíjense, también tenemos que intervenir, fíjense, tempranamente tenemos que intervenir ya. Acá, cuando es 30-59, ya maneja mal el agua y los electrolitos monovalentes, ¿no? Entonces acá el paciente se hincha, entonces también tenemos que intervenir acá. Entre 15 a 29 ya el paciente maneja mal los hidrogeniones y el potasio. Obviamente acá ya está prediálisis, ¿no? Obviamente menos de 15 se pierde todas las funciones. Entonces, ¿qué nos queda? Pues prevención. Ahora ustedes dirán, ¿dónde vamos a hacer la prevención? Fíjense, acá están los diferentes estadios de la falla renal crónica, acá arriba. Esto de acá. Acá es el riesgo incrementado, ¿no? Acá es donde se hace la prevención primaria. ¿Qué estrategias podemos hacer acá en la prevención, en la atención primaria? Como prevención primaria, tamizaje y controlar algunos factores de riesgo de la enfermedad crónica. Todo lo que hagamos de acá para adelante, hasta estadio 4, se llama prevención secundaria. Y todo lo que hagamos en el paciente con falla renal en diálisis o trasplante se llama prevención terciaria. Entonces, ¿qué tenemos que valorar? Por ejemplo, en el paciente sano, ¿qué tendríamos que hacer? Si tiene algunos factores que lo hacen susceptible de daño renal. Por ejemplo, ¿qué pacientes son susceptibles de hacer daño renal? Que hay que cuidar, o sea, hay que cuidar su riñón, por ejemplo, del anciano. Del paciente que tiene antecedente familiar de enfermedad renal crónica. En aquellos pacientes que tienen reducción de la masa renal, por ejemplo, los niños, los recién nacidos de bajo peso, los prematuros, ¿no? Los pacientes, ya dice, según la literatura, los pacientes de las minorías étnicas o raciales, los migrantes, la población de migrantes, los pacientes que tienen bajo nivel de educación, ¿no? La pobreza, el hacinamiento también es un factor. O sea, esta gente que es pobre y vive hacinado tiene un aumento de la susceptibilidad a enfermedad del riñón. Por ejemplo, lo que están en los asentamientos humanos. Entonces, fíjense, la atención primaria y la prevención primaria, pues tiene que acá mirar mirar estos aspectos que hacen susceptible que el paciente se dañe el riñón. Y también hay que cuidar algunos factores que desencadenan, inician el daño renal. O sea, ¿qué factores hacen que desencadene el daño renal? Obviamente el diabético mal controlado, el hipertenso, aquel paciente que tiene enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, infecciones del tracto urinario, litiasis, obstrucción de la vía urinaria. Y sobre todo acá es importante la automedicación, la toxicidad por drogas. La toxicidad por drogas son algunos factores que realmente inducen, ¿no es cierto?, inician el daño renal. Obviamente después hay factores que hacen que progrese, una vez hecho el daño, acentúan el daño renal y hacen que se decline rápidamente la función renal. ¿Cuál de ellos son? Por lo menos, por ejemplo, los niveles elevados de proteinurias, las hipertensiones no controladas, el mal control de la glicemia, el tabaquismo, obstrucción persistente de la vía urinaria. Son algunos factores pues, que acentúan el daño renal, ¿no? Y aceleran que el paciente pierda su función renal. Obviamente, ¿qué hacer pues, en los pacientes que ya tienen falla renal crónica, están en diálisis? Obviamente acá, partes de que hay que dializarlo bien, pues. Hay que cuidar su acceso vascular. Hay que ponerle un buen acceso vascular. Hay que tratar la anemia. Hay que nutrirle adecuadamente. Y no empezar la diálisis tardíamente, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué tenemos que hacer en las personas sanas? En las personas sanas hay que vigilar. Por ejemplo, ¿a quiénes hay que vigilarlos? En la comunidad, a los diabéticos, a los hipertensos, a aquellos que tienen antecedentes familiares, a los que tienen obesidad, a los que fuman
a los que tienen más de 50 años y a los que viven en situación de pobreza. Hay que vigilar. Porque estos factores lo tornan susceptible a daño renal definitivo. Entonces, si nosotros miramos el tema en el Perú, esto puede ser una idea de cómo podemos estructurar nuestro sistema de salud renal. Acá sería el nivel de atención, a nivel primario, a nivel de atención primaria, acá. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál sería el rol del nivel primario de atención? Vigilar, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando pues, de prevención primaria. ¿Qué hacer acá? En el nivel 1, en la atención primaria. ¿Qué tenemos que hacer? La prevención primaria. Modificación de estilos de vida. O sea, hay que evitar o por lo menos evitar que el paciente pues se vuelva hipertenso o empiece a hacer su diabetes, a que debute con su diabetes. Acá hay que evitar la exposición a los agentes nefrotóxicos ambientales. Ese es un problema en el Perú, como vamos a ver después. Y es importante también, recuerden ustedes, hay que intervenir el embarazo, hay que vigilar al paciente embarazada. El embarazo parece mentira, es un factor importantísimo. Ya sea las gestantes son susceptibles a daño renal y si tienen daño renal, pobreza con el embarazo. Entonces, la importancia que tiene el control prenatal y que lo vea el nefrólogo, ¿no? Por lo menos eso, el control prenatal, que lo vea el nefrólogo, o que en la atención primaria se le da atención adecuada, ¿no? Y después, obviamente, hay que ver algunos determinantes genéticos hereditarios en las personas con factores de riesgo familiar. Y la otra actividad importante que se tiene que hacer pues, en la atención primaria es hacer tamizaje de obstrucción de las vías urinarias. O sea, para permeabilizar la vía urinaria, para mantener constantemente permeable. Y esto se tiene que hacer desde que el niño está en el vientre materno. Es hacerle, descartarle obstrucciones, pues, descartarle, por ejemplo, poliquistosis renal, obstrucción, hay hidronefrosis multiquísticas, etcétera, etcétera, desde el nacimiento, ¿no? La automedicación también es obvio, pues, que tenemos que vigilar. Y los determinantes sociales de enfermedad crónica que lo hemos visto. O sea, estas son algunas intervenciones para la población saludable, sana. Eso lo tenemos que hacer nosotros los nefrólogos, lo tienen que hacer los médicos generales, lo tiene que hacer el Estado, la comunidad. En realidad, esto de acá depende de las políticas de salud. Este es un tema de política de salud, de gestión de política de salud. Y la prevención secundaria, ya hemos dicho, ¿no? Cuando ya el paciente tiene una tasa de filtración menos de 60 mililitros, entonces hay que empezar a hacer prevención secundaria. Hay que identificarlo tempranamente a tu paciente con falla renal crónica, hay que manejarlo tempranamente, hay que hacer todo tipo de intervención para evitar que progrese, hay que manejar las complicaciones que hemos visto ya, las complicaciones, ¿no? Que hacen problemas con manejo de cationes divalentes, la anemia, la osteodistrofia renal, etc. ¿No? Y obviamente hay que preparar al paciente para diálisis, ¿no? Esto se hace el paciente con daño renal. Y es importante, pues, evaluar a los pacientes con sospecha de enfermedad renal crónica, ¿no? A estos pacientes que pueden progresar. Hay que valorar la anemia, la hipocalcemia, la hipofosfatemia, la paratormona elevada. Y hay que chequear sus riñones si están pequeños. Obviamente hay que buscar la etiología, hay que medir la tasa de filtración, hay que medir la albuminuria en una alicota. Esto es lo mejor que se puede hacer. Estandarizar, medir la razón de alguna creatinuria en todos los laboratorios, ¿no? Creo que esa es una meta. Y obviamente siempre, pues, ecografía, mirarle al riñón, ¿no? Y en algunas circunstancias hacer una biopsia renal. Y también es muy importante algunos signos, detectar en ese camino algunos síntomas y signos que son precoces. O sea, como nefrólogo hay que tener la habilidad de detectarla
sospechar, mirarlas. Estos algunos signos precoces como la micturia, el prurito, un paciente que tiene hipertensión de reciente inicio, la palidez, la orina espumosa, los calambres, las lisuras recurrentes, epigastralgia recurrente, ¿no? Estos ya son síntomas mucho más tardíos. Y también para detectar tempranamente la enfermedad, es importante hacer un cálculo por lo menos. Si no lo podemos medir con un laboratorio, la tasa de filtración, estimarle la tasa de filtración con estas fórmulas. Y esta fórmula de la MDR está acá, y acá tiene este indicador, este cociente, y si es negro. Les digo así, ¿no? Por 1,21, si es negro. Les digo así para que ustedes entiendan. Eso ya no. Ya no. ¿No? Ya no. Últimamente salió una comunicación, la ACN americana, la Sociedad de Nefrología de Estados Unidos, ha prohibido usar las fórmulas donde se tiene que usar un coeficiente para calcular tasa de filtración lunar de los negros, ¿no? Obviamente se puede usar la fórmula del CK-EPI. Entonces, fíjense, en los Estados Unidos no se asocian a síntomas muchas veces. No se asocian a síntomas. Sin embargo, puede haber síntomas de enfermedad subyacente, ¿no? Por ejemplo, edemas en pacientes con síndrome nefrótico, hipertensión, por ejemplo, ¿no? En los estadios 3 y 4 ya prácticamente se afectan todos los órganos. Ya el paciente puede tener anemia, fatigabilidad, disminución del apetito, malnutrición, anomalía de calcio, fósforo y hormonas reguladoras, calcitriol, etc. Estadio 5 obviamente está en trasplante renal. Entonces, fíjense, acá, nivel 1, las postas, los centros de salud, las postas, en la comunidad, vigilar. En nivel 2, 3, hospitales de segundo y tercer nivel, o centros, o sea, las entidades, los hospitales o los centros de salud pública del nivel 2, nivel 3, nefroprotección. Acá tiene que haber nefroprotección. O sea, tenemos que armar todo un esquema, ¿no?, sanitario para dar opción a todos estos pacientes que se atienden en este nivel, darle medidas de nefroprotección para retrasar la progresión, ¿no? Y finalmente la prevención terciaria, pues, es todo lo que hacemos en los pacientes que están en diálisis crónica. No debemos olvidar eso, que en los pacientes en diálisis crónica, en diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplantados, tenemos que hacer cuidados importantes, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ver muchas complicaciones, tenemos que estar pendientes de muchas complicaciones, ¿no? De la anemia, de la enfermedad ósea, el estado nutricional. Recuerden que hay un síndrome de inflamación crónica que se está describiendo en los pacientes con falla renal crónica que tienen alta mortalidad, ¿no? Y también es importante, pues, la calidad de vida de estos pacientes. Nunca olvidemos ese tema. Su rehabilitación a esos pacientes hay que rehabilitarlo. Hay que darle la mejor atención, la mejor diálisis posible para poder rehabilitarlo, para que pueda volver a trabajar y mantener su familia, ¿no? Entonces, todas partes, es parte de la prevención terciaria, ¿no es cierto? Y obviamente hay que darle el chance en trasplante renal. Entonces, fíjense, acá vigilamos. Doctor Loza, puede cortar un poco el tiempo, nos quedan 5 minutos. Ya voy a acabar. Acá nefroprotección, acá obviamente cuidado digno, calidad de vida, rehabilitación laboral, acceso a trasplante renal. Es importante acá. Acá está solamente para terminar algunas recomendaciones, por ejemplo, de estilos de vida. Fíjense, todas estas intervenciones tienen evidencia de diferentes niveles, pero todas estas intervenciones reducen el riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica. Todo esto se acaba. Por ejemplo, bajar de peso, reducir el consumo de sal, ¿no? La de las proteínas está en duda. Evitar fumar y beber alcohol. Hay que beber líquidos adecuadamente y hacer actividad física. Para la presión arterial y diabetes, hay que mantener el nivel de presión arterial por debajo de 140/90. Mantener un nivel adecuado de hemoglobina glicosilada. La exposición a agentes nefrotóxicos ambientales. Por ejemplo, hay que vigilar el ambiente, pues hay que vigilar el ambiente. La presencia de cadmio, metales pesados.
¿no? Y también arsénico y plomo. O sea, el aire, el agua, el suelo, el agua, el suelo y el agua se está contaminando en el Perú por la minera informal de metales pesados. Por lo tanto, no nos llamaría la atención que tengamos después falla renal crónica de origen no filiado, ¿no? O desconocidos. En el embarazo, ya hemos dicho que lo queremos en embarazo. Hay determinantes genéticos y hereditarios. Por ejemplo, hay que vigilar a los pacientes que tienen familiares con insuficiencia renal crónica, ¿no? Después hay que chequear, hay que vigilar, detectar tempranamente malformaciones congénitas en los recién nacidos, antes del parto. Hay que hacer tamizaje de obstrucción de vías urinarias. Por eso la ecografía es muy importante. Hay que descartar malformaciones congénitas sin niños. Es muy sencillo con hacer simplemente una ecografía, ¿no? La automedicación, importantísima. Y para los determinantes sociales, lo importante que es que haya acceso a la salud, que tengan acceso, que haya acceso universal a la salud, que los pacientes tengan opción de que tenga a un experto, tenga a un médico en la atención primaria que le pueda dar la facilidad de hacer prevención. Hay que atender, darle atención médica a las minorías étnicas, hay que darle atención gratuita, hay que reducir la pobreza, hay que atender a la población migrante, al millón de venezolanos. O sea, no nos ganemos problemas de salud con esta población si no lo vamos a incorporar en nuestro sistema de salud. Tenemos que incorporarlo, porque finalmente el gasto lo va a tener que hacer el Perú si no le damos atención. O sea, si no le damos la opción que tenga acceso a todos los servicios, eso nos va a costar muy caro. Muy bien, para finalizar, 8 reglas de oro. Mantente en forma y activo. Come bien. Boris Medina. Controla tu presión arterial. Mantén tu peso bajo control. Mantén una ingesta adecuada de líquidos. No tomes medicamentos de venta libre de manera regular. Cuida tus riñones. Obviamente hay que preguntar a un médico si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si tienes sobrepeso o obesidad, si alguno miembro de tu familia sufre alguna enfermedad renal y si tienes de un grupo étnico con alto riesgo de enfermedad renal. Consulta a tu médico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César. Y de verdad, yo creo que nos ha dado una clase magistral, el doctor muy amplia, muy explícita, y dentro de lo que podemos hablar, creo que has abarcado todos los campos, mi querido César. Y definitivamente tengo varias preguntas que hacer en este entorno, pero voy a dar la preferencia al doctor Alexander Gómez. Doctor Alexander Gómez, de repente usted nos quiere hacer un pequeño comentario, por favor, en referente a la exposición. Claro que sí, doctor Medina. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Sí, perdón, tengo un problema con internet. Miren, la verdad que todo lo que es la prevención a este nivel de atención primaria y a todos los niveles, creo que es una de las tareas pendientes y más grande que tenemos los nefrólogos y todos los involucrados, todo el personal médico involucrado en general en la salud. Numerando algunos problemas críticos que creo que tenemos que determinar de todas maneras que sean antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Primero, la falta de concientización tanto de la población y aún más del mismo personal de salud, y en este caso de todos los relacionados a la nefrología, neurólogos, enfermeros, todos, vamos a influir en la población, en el personal de salud y sobre todo en las autoridades. Creo que esa es una labor que se basa básicamente en educación a través de medios masivos para la población, educación a través de este tipo de actividades para el personal de salud,
específicamente en nefrología, para que así nosotros seamos capaces de poder hacer llegar a las autoridades la situación, ¿no? Y las medidas que se pueden tomar en una forma fácil, económica, y sobre todo, que es lo que interesa, ahorrando o disminuyendo tasas de mortalidad, de morbilidad y la parte económica, ¿no? Y de ahí se desprende el segundo problema. ¿Cómo vamos a poder nosotros dar a conocer una problemática que no conocemos realmente? ¿Por qué? Porque no la tenemos medida. No tenemos la evaluación realmente, cuántos diabéticos tenemos, cuántos hipertensos, cuántos tienen microalbuminuria, cuántos tenemos, tienen elevación en la creatinina o disminución de su tasa de, ¿no?, de filtración glomerular disminuida. Pues yo creo que una de las grandes inversiones que se tienen que hacer es que haya un sistema informático interconectado que permita que en el lugar más lejano, al cual tenemos acceso a Internet en el 2021, luego de realizar el lente, apretar el enter, personal médico que detecte un diabético, esa información aparezca en cualquier parte del país, a nivel central. Entonces, estoy totalmente convencido que esa es una de las inversiones. Información para poder saber el diagnóstico. Todos los datos que tenemos son estimados en base, básicamente, a los americanos, ¿no? Bueno, entonces, es básico tener un sistema informático que incluya e-salud, que incluya el Ministerio de Salud, todos los entes que están relacionados al problema de la enfermedad renal crónica. Otra cosa que es un gran problema es la falta de personal dedicado a estas actividades de todo lo que es prevención, promoción, recuperación a todo nivel. Tuve la oportunidad hace unos 6, 7 años de apoyar unos 6 meses en salud renal y se vio realmente que hay falta de personal. ¿Por qué? Porque el personal que está en las postas tiene su plan o su plan de salud renal, que era un plan, un informe adicional a los 10 o 15 que ya tenía. Aparte de eso, tenía que estar atendiendo todo lo que es recuperación, atención de consulta, etcétera. Entonces, no tenía tiempo. Otra situación era que era constantemente rotado, como en las zonas periféricas tenemos básicamente los médicos serums, toda la información que se les da a la educación tenía que ser repetida en forma constante porque hay una rotación constante de personal, ¿no? Entonces, creo que esos son unos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que asumir como responsabilidad inmediata. Ahora, esto yo considero que ha sido antes de la pandemia de COVID, porque después de la pandemia de COVID se terminó de derrumbar lo poco que se había avanzado, ¿no? ¿Qué se puede hacer screening si no había consultorios externos que podían recibir a pacientes que estaban con algún deterioro rápido de la función renal, etcétera, ¿no? Actualmente no hay consultorios externos en el Ministerio de Salud, por ejemplo. El Hospital General de Nefrología tienen algunos de teleconsulta. Nosotros tenemos los consultorios disminuidos, evidentemente por la situación crítica de la pandemia, ¿no? Por último, creo que todas las autoridades, todos los que estamos involucrados en este problema de salud, no realizamos cambios, no hacemos una evaluación de las consecuencias de infraestructura, personal, políticas, que nos ha dejado esta pandemia. Si es que no hacemos algo después de esta pandemia, nunca más lo vamos a hacer. Entonces es la oportunidad, esta pandemia, ¿para qué? Para determinar todas nuestras ya deficiencias conocidas, pero enumerarlas, cuantificarlas y poder así dar soluciones más puntuales, ¿no? Creo que eso es lo que quería agregar. Gracias, Alexander. De verdad, lo que tú dices es una gran realidad, ¿no? Esta pandemia ha desnudado, ¿no? Nos ha mostrado lo mal que estamos preparados para manejar esto, y no necesariamente solo en nefrología, sino en otras áreas más. Y muy adecuados sus comentarios. Esperamos los comentarios de Isis. Isis, por favor, ¿algún comentario que nos puedas opinar, apoyar? Sí, doctor Boris, buenas noches a la audiencia. Totalmente de acuerdo con lo mencionado por mi colega.
el doctor Gómez. Y una reflexión adicional a todo lo que ya sabemos es que es bastante preocupante en nuestra realidad y la de muchos países que la carga de enfermedad renal recae de manera desproporcionada sobre personas con niveles socioeconómicos más bajos. Estas poblaciones son las que tienen más prevalencia de enfermedad renal crónica, tienen un acceso limitado a los tratamientos y, por lo tanto, los peores resultados. Entonces, la participación de los pacientes y las poblaciones más vulnerables deberían ser a las que lleguemos, creo yo, con más prontitud en función a cada una de nuestras realidades. Hay que tener en cuenta que los niveles socioeconómicos bajos, ¿no?, que son parte de los factores sociales que tienen estos pacientes, con poco acceso a la salud, a buena alimentación y lo que pudiéramos llamar, entre comillas, un analfabetismo sanitario, son elementos importantes y puntos a tener en cuenta en todos los niveles. Y en relación a las intervenciones básicas en la comunidad que deben hacerse con todas las enfermedades crónicas no transmisibles y puesto nuestra visión en la enfermedad renal crónica, es importante que las intervenciones que propongamos, basados en nuestras realidades de cada uno de nosotros, deben estar acompañados, por supuesto, con políticas públicas, puesto que si no avanzamos de manera macro, a veces los esfuerzos que haremos no tendrán los resultados que pudiéramos mirar o visionar hacia el futuro. Entonces, las políticas públicas concernientes al tema de alimentos, de régimen alimentario, de actividad física, por ejemplo, y creación de entornos saludables, creo yo que son importantes. Sabemos ya que nuestro modelo actual de gestión en salud, basado en la atención aguda de enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, definitivamente el abordaje al que estamos acostumbrados no ha demostrado ser eficaz para la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas. Por lo tanto, recalco, se requiere un enfoque multisectorial, se requiere fortalecer nuestros sistemas de salud, pero aún más, replantearlos. Creo yo que eso es un papel importante, replantearlo. Y en cada una de nuestras áreas, creo yo, y un punto importante es que la evidencia de lo que hagamos deberá estar basada en un punto muy importante, que es la investigación. Retomo lo mencionado por mi colega, el nefrólogo, que me precedió, es que vemos mucho la estadística extranjera, pero sobre nuestras realidades no. Entonces, creo que un punto importante de política pública será destinar recursos presupuestales a eso, a poder hacer investigación en atención primaria para que desde el lugar donde estemos podamos proponer intervenciones comunitarias y no comunitarias. Y como propuesta sería, tenemos muchos elementos en nuestra realidad actual con y sin pandemia, y tenemos muchas poblaciones a las que podemos intervenir. Por ejemplo, en e-salud tenemos nuestras poblaciones algo, entre comillas, definidas, pacientes con hipertensión, con diabetes, con enfermedad renal crónica, que serían susceptibles de ser identificados. Sin embargo, en el Ministerio de Salud y en los otros sectores, esencialmente en el Ministerio de Salud, el programa CIS tiene identificado a los pacientes con hipertensión, aquellos que les brinda, por ejemplo, medicamentos para estas patologías de diabetes, hipertensión. Ya el Ministerio de Salud, en sus áreas epidemiológicas de las enfermedades no transmisibles, ya los tiene identificado. Entonces, estos serían poblaciones que ya están identificadas a las que se podrían llegar. Incluso tienen programas epidemiológicos en que hay una identificación incluso geográfica a través de las direcciones y domicilios que entregan al sistema CIS en su afiliación. Por lo tanto, allí es un punto importante de poblaciones en riesgo que podemos llegar
y deberíamos llegar, y yo creo que esto ya lo tiene el MINSA, probablemente eso sería ponerlo en el atrio y irnos a ese tipo de poblaciones. Finalmente, tenemos grupos de personas, por ejemplo, madres gestantes, participantes en programas sociales que deben ser identificados y pudiéramos identificarlos. Finalmente, el Estado debería apuntalar los programas de promoción de actividad física, tanto recreativa, deportiva, en comunidades. ¿Por qué no impuestos y subsidios a alimentos? Sin descartar, y ya de un tema más profesional, creo yo, que es el tema de la prevención o a través del tamizaje de los enfoques de riesgo, ¿no? De los pacientes de riesgo. Finalmente, tenemos que tener cuenta que hay 3 pasos fundamentales para planificar las intervenciones. Uno es, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a reducir o prevenir la ocurrencia de enfermedades? 2, tengo que limitar el daño. Limitar el daño implica prevención de las formas graves y reducir el daño a órgano blanco. Y finalmente, la reducción de la mortalidad. Estos 3 pasos fundamentales que son necesarios para planificar mis intervenciones serán mis instrumentos principales a la hora de planificarlas en cada realidad. Gracias, doctor. Gracias, Isis, de verdad muy adecuada. Yo creo que enfocada tu opinión, y de verdad yo creo que la doctora Chaud va a escuchar tus opiniones y va a tomarlas en cuenta. Y saludo la presencia de algunos profesores míos o nuestros, diremos así, la doctora Saquijal, la doctora Díaz, el doctor Zavala, la doctora Victoria López, el doctor Edinson. De verdad los saludo y les doy las gracias por participar en nuestro webinar. Doctor Loza, en la mañana mencionaba la doctora Chaud que a nivel de MINSA tenemos más de 70 centros de diálisis, ¿no? Sí, sí. Nosotros hacemos el parangón de cuántos médicos trabajan en ese centro de diálisis, cuántos nefrólogos trabajan en ese centro de diálisis, con la población del MINSA y con la población de salud. Y yo no entiendo dónde están los nefrólogos, porque en la sociedad solamente tenemos 350 nefrólogos como más. Y eso se quedarían ya solamente en los centros de diálisis. Entonces, no vaya a ser, doctor, y se lo planteo así, que nuestra sociedad, o nuestra sociedad, no sociedad de nefrología, sino la sociedad peruana, está creando nefrólogos para hacer diálisis y nada más. O los nefrólogos no estamos capacitados o no estamos preparados, así como los médicos no estamos preparados para ejercer la administración pública, no nos enseñan cursos de administración en la carrera, tampoco nos están enseñando bien este fenómeno de prevención. Y reitero una pregunta más, porque basado en su cuadro, usted ha mostrado el iceberg de la enfermedad renal crónica. Y si vemos las discusiones que nos estamos centrando, es más en la punta del iceberg. Y usted lo dijo bien claramente. Solamente los suertudos están llegando a la diálisis, los demás se han muerto. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, nos dedicamos más a estos suertudos, donde la doctora Chaud mencionaba que por cada paciente en diálisis peritoneal se está pagando entre 6 y 7,000 soles mensual. No es caro también eso, realmente en ese sector estamos haciendo mal, en hemodiálisis era otra cifra que estamos haciendo mal, pero no es mucha plata dirigida a poco personal, mientras que un poco más de plata podríamos dirigirla, un poco menos de plata podríamos dirigirla a este sector antes y evitar que se nos muera toda esa gran masa que tenemos ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fallamos, doctor? En su visión, usted es profesor de la universidad, así que creo que nos puede dar una opinión un poco más acertada sobre eso. Bueno, a ver, el primer comentario podría ser el tema de los nefrólogos, ¿no? Fíjate, ahorita pues tenemos, ¿cuánto? 18,000, 16,000 pacientes que están en diálisis.
¿Y cuántos nefrólogos somos? ¿350 seremos, Julito? 350. 350 más o menos, en la sociedad. Ya tenemos 16.000, 18.000 pacientes en diálisis. Tenemos una brecha de 14.000 pacientes en adelante. Ahora, más o menos creo que hay 13 nefrólogos por cada... más o menos, hay 13 nefrólogos, tenemos en el Perú por cada millón, ¿no? ¿Sí? Estamos por debajo del promedio de Latinoamérica. Si queremos hablar cuántos nefrólogos tenemos en promedio. Entonces, por ejemplo, en la mañana también Rosana nos dijo, mira, cuántos centros de hemodiálisis a nivel nacional están dando atención al CIS. Es un número importantísimo. ¿Y cuántos centros de diálisis por el Seguro Social? O sea, si contamos, no sé, yo no tengo cuántos centros de diálisis en este momento pueden estar funcionando en el Perú. Yo diría entre 300 y 400. Y no, somos 350 nefrólogos, de hecho estamos en déficit, ¿no? O sea, mirando así, estamos en déficit. ¿Quién está atendiendo en esos nefrólogos? De repente hay un nefrólogo que está haciendo turno en 300 de diálisis, ¿no? Es posible, ¿no? O están atendiendo otros especialistas. De hecho, el recurso humano, Boris, no va a ser capaz el recurso nefrológico, el curso de enfermería, no va a ser capaz, conforme se va acortando la brecha, va a haber más necesidad de servicios. Los servicios tienen que crecer, ¿no? O sea, no hay duda. O sea, la demanda está incrementando, ¿no? Los servicios van a tener que crecer. Creo que al año, no sé cuántos nefrólogos está saliendo de la sanidad, 4 o 5 nefrólogos al año. De hecho, la necesidad de recursos humanos va a ser crítico. Eso va a ser crítico, ¿no? Incluso en provincias, por ejemplo, donde está la población más vulnerable. Pero supongamos que nosotros le damos un empuje a diálisis peritoneal. O sea, un nefrólogo yo pienso que puede tranquilamente manejar 300 pacientes, 400 pacientes, hasta 500 pacientes en diálisis peritoneal. No sé si alguien me puede decir que eso es una cifra, un experto en diálisis peritoneal nos puede decir si eso es posible, ¿no? Que el nefrólogo puede manejar una buena cantidad de pacientes en diálisis peritoneal, lo puede manejar incluso remotamente, ¿no? Entonces, hay que ir pensando en esas estrategias para el recurso humano. El segundo comentario era, pues, de que... ¿Cuál era me dijiste la última, Boris? ¿Qué hacemos que no enseñamos la parte de lo que es medicina preventiva? Bueno. Yo creo que la prevención de las enfermedades, sobre todo las enfermedades transmisibles, no transmisibles en el Perú, es un tema de política del Estado, ¿no? Donde nosotros los médicos vamos a ser meros comunicadores, participantes, pero eso tiene que ser una política del Estado, ¿no? O sea, es más barato prevenir que tratar las enfermedades. Es una cuestión ya conocida, ¿no? Entonces, si el Estado peruano, el gobierno, o sea, si nosotros salimos de esa actividad asistencial que nos dedicamos casi íntegramente, ¿no? Somos 100% asistencialistas, cero prevención, creo que ese depende del Estado, ¿no? Donde nosotros como nefrólogos tenemos que dar las pautas técnicas. Doctor Loza, ¿usted cree que esa actitud que menciona depende del Estado o depende de repente de nuestra sociedad? Y eso, me estoy hablando de la Sociedad Peruana de Nefrología. No estoy hablando de... O sea, ¿debemos meternos más en ese mundo? Claro, o sea, el Estado necesita a los técnicos, necesita a los técnicos. Para una política de salud renal, por ejemplo, diseñar y implementar una política de salud, el Estado lo necesita, los nefrólogos, necesita las sociedades. Necesita a la Sociedad Peruana de Nefrología como ente técnico, que tiene que dar las pautas, ¿no? Entonces, pero es el Estado el que tiene que construir las políticas, pues, o sea, tiene que, vamos a decir, diseñar las estrategias para poder hacer intervenciones a nivel primario, ¿no? Pero el tema técnico lo tiene que hacer la sociedad peruana, no lo tienen que hacer los funcionarios, por favor. Los funcionarios no tienen por qué meterse en nada en estos temas.
ellos no nos pueden decir cómo se tiene que prevenir la enfermedad. ¿Por qué? Porque se equivocan. Somos los técnicos, los profesionales, quienes debemos dar las pautas. Les tenemos que dar, tenemos que darle las pautas técnicas, metodológicas, para que el Estado pueda implementar una política de salud. ¿No? Ok, César, gracias. ¿Me permiten? Voy a permitirme invitarla a dar su comentario a la doctora Chaut, la doctora Rosana Chaut, que creo que desde la visión del Estado, de funcionaria pública, nos puede orientar un poquito más. Rosanita, ¿podrías darnos una opinión acerca de lo que estamos hablando? Rosana. Sí, no. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, sí, yo justo había levantado la mano también porque quería hacer algunos comentarios. En primer lugar, los montos que presenté en la mañana sobre lo que estamos reconociendo en las IPRES públicas por el pago de diálisis peritoneal. Esto incluye no solamente los insumos de diálisis peritoneal, sino también lo que son exámenes de laboratorio, como corresponde hacerlos, que inclusive llegan hasta los serológicos, ¿no? No solamente estamos hablando de PET, KTB, todo lo que es biometría, bioquímica, inclusive los cultivos en base a una posible tasa de infecciones, por ejemplo, de 0.5 por año y así, ¿no? O sea, ese costo no solamente incluye insumos, por si acaso. Pero es el costo en total, o sea, así sí, como en hemodiálisis se paga todo. Sí. Es el costo. Claro, no, pero en hemodiálisis, sí, pero no te olvides, no compares hemodiálisis, porque con hemodiálisis por ahí podríamos hacer únicamente digamos, la comparación con lo que es la sesión, ¿no? Y en hemodiálisis nos están manejando, por ejemplo, algunas complicaciones, qué sé yo, en el caso de diálisis peritoneal se incluye visita domiciliaria y todo eso. Es cierto, uno podría pensar que es mucho dinero, pero a la larga pueden ser iguales, creo, ¿no? Y la mayoría de estudios comparativos entre ambas terapias han demostrado eso, ¿no? Que son iguales, con la ventaja de calidad de vida, y más aún en la situación que estamos viviendo, resulta beneficiosa la peritoneal, de hecho, ¿no? Bueno, yo creo que es indiscutible, digamos, la importancia de la ADP. Solamente quería hacer la aclaración del tema del costo. Respecto a lo del número de los médicos nefrólogos, nosotros en FISAL tenemos un problema serio, y acá que estamos entre nefrólogos yo creo que lo puedo decir abiertamente. Nosotros hemos tenido dificultades, hemos evidenciado duplicidades de médicos, ¿no? Un mismo médico firma en 2 clínicas a la vez, ¿no? Y bueno, eso ha generado un problema gravísimo, eso hace que los auditores tarden un poco más en hacer la evaluación de los expedientes, porque tiene que estar verificando que el mismo médico no firme en 2 lugares a la vez. Cuando es así, no se le paga ninguna de las 2 clínicas. Ha traído muchísimos problemas. Se está tratando de hacer la detección oportuna para que nosotros como financiadores no estemos siendo, entre comillas, estafados. Sin embargo, no podemos ocultar tampoco la realidad. No hay médicos nefrólogos, y siendo un requisito exigible que sea sí o sí el médico nefrólogo el que firma la historia, porque a nadie le consta que realmente sea un médico nefrólogo el que está de turno permanentemente en las clínicas, más aún ya lo vimos, ¿no? Hay un gran número, muchas clínicas, y los médicos nefrólogos no alcanzan. Y tampoco está mal que crezca el número de clínicas, porque es necesario, ¿no? No podemos, es impensable que el sector público invierta en más unidades de hemodiálisis. En todo el mundo se ve que es el sector privado el que aporta ese componente y es el socio estratégico. Entonces, lo que tendríamos que pensar es cómo resolvemos. Yo me acuerdo hace unos años se planteó la opción de que médicos no nefrólogos pudieran atender en algunos sitios. Recuerdo que no nos pusimos de acuerdo, al final había opiniones encontradas y la conclusión fue que nos quedó ahí, ¿no? O sea, se siguió manteniendo la postura de que tenía que ser sí o sí médico nefrólogo. Y tendríamos que ver a nuestros países, a nuestros vecinos, ¿no? Colombia, por ejemplo, hace rato que utiliza médicos clínicos en las unidades de hemodiálisis. Tienen nada más el director médico, que es un nefrólogo, y después del resto del equipo son médicos internistas.
Y nosotros no lo sé, no digo que se generalice esto, pero por lo menos podríamos ir pensándolo y permitirlo en aquellos lugares donde sabemos que no hay nefrólogos y no va a haber por un tiempo. En el caso del Seguro Integral de Salud, tenemos 5 regiones del país donde no tenemos absolutamente nada de oferta, ¿no? Bravo. Entonces, y ahí es un gran problema. Yo no sé qué médico nefrólogo que termina en la residencia con todo el entusiasmo que quiere hacer trasplante, que quiere hacer un montón de cosas, si va a aceptar irse a Huancavelica o a Pasco o a Amazonas, a los lugares donde no tenemos colegas, ¿no? Allá. Entonces, ahí queda un nicho para pensarlo. Y bueno, respecto a lo del rol del nefrólogo en esos programas, yo la verdad que hago, bueno, una crítica desde el sector público, desde adentro, ¿no? La misma actividad que tuvimos en la mañana, ¿no? El Ministerio de Salud, a mí de verdad que en un primer momento me entusiasmó bastante la idea de que el MINSA, que la Dirección de, ¿cómo es? Intervenciones estratégicas de salud pública haya fomentado esta actividad. Pero ves que, bueno, cada uno presentó su información, tuvimos la oportunidad, estaba el doctor Ferreiro, estaba el doctor Zúñiga de Chile, y bueno, estaba el doctor Loza, estaba el doctor Medina. La verdad que se pudo aprovechar mucho, yo creo, esa reunión. Sin embargo, la reunión ahí nomás terminó, o sea, cada quien dijo sus cosas, listo, muy bien, hasta luego, que les vaya bien, chao. O sea, yo no vi realmente un interés de parte del ministerio para realmente abordar el tema y decir, bueno, sí, ¿y ahora qué hacemos? Es el día del riñón, listo, ya presentamos la información, pero tenemos un problema grande, hay mucha gente, nos cuesta un montón de plata. Se iba a caer solo el tema de la prevención, pero no dio opción a nada, ¿no? Ahí nomás quedó. Y bueno, sinceramente yo me quedé bastante decepcionada, como le decía a César también, ¿no? No vemos una intención todavía en el Ministerio de Salud de permitirnos participar en políticas, ¿no? No sé Así es. ¿qué hacemos? Y efectivamente, ya lo dijo César en su participación, de que es necesario que pongamos que la parte técnica vaya, ¿no? Marga López también opina lo mismo desde el chat adentro, y algunos otros colegas están diciendo también qué hace la sociedad. Mario Encinas, doctor Mario Encinas, le vamos a dejar algunas tareas para su accionar durante este año, ¿no? Creo que es importante debatir este tema de la participación del nefrólogo en todas las áreas. Lo dicho por Rosana es cierto, todos los nefrólogos jóvenes no quieren hacer estas cosas, quieren colocar catéteres, mientras más catéteres, más trasplantes, más cosas hagan, quieren hacer estas cosas. Mientras que nosotros de repente estamos necesitando otras actitudes de hablar. Yo comentaba justo, creo que con Rosana hace un tiempo y con César igual, cuando hacemos las actividades de la Sociedad Peruana de Nefrología por el Día de Riñón, ¿a quién nos dirigimos? A los nefrólogos. Sí. Oye, los nefrólogos saben esto, ¿no? Hacemos campañas en los hospitales. Oye, los hospitales ya están enfermos, no hay que hacer eso, ¿no? Hay que bajar. Tenemos que buscar otros puntos, otros focos. Creo que tenemos que cambiar un poco el chip, cambiar nuestras cosas. Hoy día conversaba con César justamente después de la reunión, porque fue frustrante saber de que todo lo que estamos diciendo, pero ahí va, bueno, doctor, perfecto, así estamos y chao. Efectivamente, el ministerio, y lo hemos gozado el año pasado con todos ustedes, con todos los que estábamos en la Junta cuando empezó la pandemia, ¿qué hacemos? ¿No? Lo dije en la mañana y lo vuelvo a reiterar, el Estado no se fijó en nada para ver la parte de atención de nefrología, ¿no? En el COVID. No se preocupó de otras especialidades. Nuestros nefrólogos, inclusive residentes, no salieron tan pronto como los anestesiólogos a trabajar. Pero bueno, creo yo que le vamos a dejar una gran tarea al doctor Mario Encinas para que nos organice, nos prepare, nos module, ¿no? Y centre. He visto yo lo que menciona Rosana Chaut, lo que menciona que en Colombia se da eso, también en Chile y en otros países, no es solamente un país. Pero veamos si es acorde a nuestras especialidades o a nuestra currícula de a lo que estamos haciendo también. Vuelvo a mencionar, doctor César Loza, si es que en las universidades deberíamos tocar los puntos de prevención primaria que no creo que se estén tocando bien.
Sí. Colegas todos, de verdad les quedo muy agradecidos, o bueno, yo creo que le voy a dejar la palabra al doctor Mario Encinas para que nos despida. Muy agradecido por la invitación, Mario, y a todos ustedes por su participación. Estoy muy contento de haber estado junto con ustedes. Doctor Mario. Bueno, en primer lugar, agradecer la excelente ponencia y los comentarios. Bueno, era de esperarse con la calidad de los nefrólogos que tenemos en nuestro país. Del abordaje y replanteamiento y la nueva dirección que debe tener pues la Sociedad de Nefrología en función de posicionarse en el aspecto técnico y realmente establecer políticas de salud, y no solamente establecerlas, sino ser escuchados, ¿no? Yo creo que nuestros pacientes lo necesitan. Yo creo que efectivamente, como ha mencionado el doctor Boris, y como ha señalado César y Rosanita, definitivamente tenemos que dar un giro distinto a lo que ya estamos acostumbrados. Y yo creo que es el momento, la pandemia es el momento para poder establecer nuevamente el rol del nefrólogo y proyectarnos hacia la comunidad, que es a quien nos debemos finalmente, y establecer las políticas en conjunto con las autoridades, de tal manera que nosotros que conocemos el terreno realmente podamos dar la opinión, ser escuchados y que se ejecute. Los niveles de atención definitivamente están totalmente, se ha demostrado en la pandemia con COVID, totalmente debilitados. Y yo creo de que debemos hacer todo lo posible para que desde nuestro alcance, como nefrólogos, lleguemos a la población en el sentido que realmente se tiene. Yo les agradezco a cada uno de los ponentes. La reflexión debe convertirse en acción. Y yo creo que debemos intentar en conjunto ver la forma de llegar a las autoridades y que realmente escuchen que nosotros, los nefrólogos, necesitamos que nos den el lugar que requiere nuestra población para su atención. Muchas gracias a todos, les agradezco su asistencia. Realmente es un honor participar con ustedes. Boris, como siempre, una excelente presentación y dirección del tema. Y a nuestros ponentes e invitados, muchísimas gracias por acompañarnos en este Día Mundial de Riñón y esperemos que realmente demos el giro que necesitamos. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos.